Hola, ¿cómo están? Saludos. Es un gusto saludarle a todos los hermanos y a la gente en general que me están viendo a través de YouTube y Facebook. Bienvenidos al canal Alejandro Merino Oficial. Eh, Ustedes se van a preguntar qué pasó con el hermano Alejandro, que se ausentó por mucho tiempo y qué fue lo que ocurrió, lo echábamos de menos. Sí, sí, la verdad es que em, debido a la... Bueno, yo les voy a contar el por qué pasó esta situación. Dame un segundito. Lo que pasa es que el computador que tenía se me había echado a perder el sistema. Porque resulta que en vez de conectar el enchufe correspondiente al notebook, en este caso, conecté el, empecé a conecté el enchufe del teclado. Y eso se, se me produjo al conectarlo con el enchufe que no correspondía, se salió como chispa y de repente el computador se apagó repentinamente. Entonces, eh, y empecé a tomar y dije, no, no puede ser. Y bueno, busqué el enchufe correspondiente del computador y me costó mucho encenderlo. Y dije, parece que se me fundió, como decimos nosotros los chilenos. O sea, se dejó de funcionar. Pero creo que al principio encendió, dije, ya está funcionando, ya. Empezó a funcionar y resulta que el nivel de la batería, déjame ver un poquito. Ya, ahora sí, que el nivel de la batería estaba antes como a un 19%. Y resulta que después del latigazo, del azote que recibió, el nivel estaba a un 1%. Y, y a pesar de que estaba enchufado, no, el nivel estaba al 1% cuando de repente, sin, sin aviso, o sea, en el sentido de que en vez de que la pantalla dice, atención, su computador necesita recarga, ¡tac! Se apagó. Se me echó a perder. Así que al computador que yo estoy hablando es a través del que estoy diciendo. Y lo fui a llevar a reparaciones. Costó, costó mucho repararlo porque obviamente el problema del terminal del enchufe, obviamente donde se conecta, o el conector en algunos casos, se echó a perder. Y bueno, después de unos cuantos meses, ya estaba listo. Así que, pero de las malas he aprendido en arreglar ¿cómo se llama? La mala he aprendido ¿cómo se llama? En lo que hay un dicho que dice que lo ajeno reina las desgracias. Bueno, lo que yo quiero compartirle a ustedes es algo, una palabra, que a la cual tiene relación a lo que el Señor me entregó hace mucho tiempo. Y es en referencia a la parábola de los talentos. Y quiero compartir con ustedes en el capítulo 25, del verso 14 al 30 del Evangelio de San Mateo, que la cual dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2
Ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo quiero... Esta palabra obviamente es una palabra con la cual me identifica mucho. Pero antes de eso yo quiero compartirles cuál es el propósito de esta parábola. Aquí lo que habla primeramente son los talentos espirituales, que a cada uno el Señor dio conforme a su capacidad. A algunos de ustedes el Señor le ha dado la profecía, a otros le dio el don o el talento de hablar en lenguas, otros en sanidades, otros de echar fuera demonios, el de discernimiento. Yo aquí lo que tengo aquí es los dones, por ejemplo, aquí hay el de la fe. Están los dones de sanidad, los dones de milagro, los dones de profecía, el discernimiento espiritual, el de diversos géneros de lengua y el de interpretación de lenguas. Esos son los dones que el Señor a cada uno conforme a su capacidad nos entrega. Y este es el propósito obviamente de lo que dice con respecto a lo de esta parábola. Porque aquí lo que nos entrega primeramente es solo lo espiritual. El problema es que lamentablemente hay hermanos que utilizan los talentos obviamente, pero solamente para sus propios beneficios. Para vanagloriarse, para vanagloriarse, o sea, solamente para sí mismos, para enorgullecerse, no para glorificar al Señor, no para decirle gracias Señor por lo que me has dado, gracias Señor por el talento o por los talentos que me has entregado. Talento podría llamarse como dones, facetas,
Pero aquí en este caso son talentos espirituales que el Señor le ha entregado. Entonces, como les decía, hay hermanos que abusan de estos talentos. Solamente, como les decía, para sus propios beneficios, no para glorificar al Señor. Y eso es una lástima. Dame un segundo, hermano, espérense. Estaba yo desenchufando un cable. Entonces es una lástima realmente de los abusos que se están cometiendo los hermanos en la iglesia con respecto a los dones espirituales. Les quiero compartir lo que dice en 1 Corintios con respecto a esto de los dones espirituales. Esto es en el capítulo 12. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, en resumidas cuentas, nos habla que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales que el Señor nos ha entregado y que la cual debemos aprovechar para la gloria del Señor. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad quiere decir que hay diferentes tipos de dones, diferentes tipos de talentos, pero que el Espíritu es el mismo, porque Él lo entrega. La palabra de Dios dice que de Él es la tierra, y su plenitud, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando el Señor nos entrega cuando el Señor nos entrega a cada uno conforme a su capacidad, talento o don, tenemos que dar gracias al Señor. Ahora, no solo los dones que a cada uno o talentos que Él nos entrega, no necesariamente tenemos que alabar al Señor, sino que tenemos que multiplicarlos. Multiplicar esos talentos. Hay un coro, un cántico, un himno, como ustedes lo llamen, que habla acerca de multiplicar el talento. Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, del talento que Cristo te dio. No importa la clase de talento que el Señor te ha dado, tienes que multiplicarlo. No importa que tengas 1, no importa que tengas 2, no importa que tengas 5. Tienes que multiplicarlo, aprovecharlo, sacarle partido, como quien dice. Sacarle partido. Pero todo sea para la gloria del Señor. Todo sea para la gloria del Señor. No para uno mismo, sino para Él. Pero lo que nos habla en 1 Corintios, en el capítulo 13, si no me equivoco, 12. En resumen, dice en el versículo 31, del capítulo 12 de 1 Corintios: procurad, pues, los dones mejores. Procurad, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que usar con prudencia. Procurar quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con respecto de los dones o talentos que el Señor nos ha entregado. Porque si abusamos de ella, significa que estamos desperdiciando, obviamente, lo que el Señor nos ha entregado. Como así que de repente desperdiciamos las bendiciones que Dios nos entrega. No desperdiciamos, obviamente, como dice, no desperdiciamos los mejores dones que Él nos entrega de acuerdo a su capacidad. Aquí hay un trasfondo de que el Señor nos ha entregado dones espirituales y nos encomienda, obviamente, que con estos dones espirituales o talentos debemos aprovecharlos, multiplicarlos.
Aquí en resumen, obviamente, aquel que había recibido 5 y otro aquel que recibió 2 talentos de parte del Señor, no dice la Biblia, pero dice, estos 5 talentos el Señor me había entregado. Yo no sé cómo lo debo hacer, pero con fe lo voy a actuar. Lo voy a hacer. Sé que tengo poca fe, no sé, pero lo voy a hacer. Y así lo hizo. Aquel que había recibido 5 recibió otros 5 talentos, o sea, lo multiplicó. Y aquel que había recibido 2 talentos de parte de su Señor, también dijo lo mismo. También pensó lo mismo. El Señor me entregó 2 talentos, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero con fe lo haré. Y recibió otros 2 talentos. Pero ¿qué pasó a aquel que había recibido uno solo? Solo uno. ¿Qué pasó con aquel que recibió uno? Tuvo miedo. Dijo, no, yo voy a caer en el fracaso. Miedo, ¿por qué? Miedo, ¿por qué? No, es que lo que pasa es que seguramente me voy a concentrar me voy a concentrar más en el talento que él. Lo voy a desperdiciar. O tal vez a lo mejor voy a caer en la vanagloria, caer en la soberbia, en la altivez, en el orgullo. No, mejor es que lo voy a enterrar. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. ¿Cómo pudo perder la oportunidad si solamente aquel que había recibido un talento tenía la posibilidad para multiplicarlo por un talento más? Si recibió un talento, aquel que había recibido un talento habría ganado otro talento. Listo. Y quizás ese talento seguramente habría multiplicado, no sé, por 4, por 5, por 10, lo que sea. Pero tuvo miedo. Tuvo miedo de caer, no de perder, de caer. De caer, obviamente, en el pecado de la soberbia. Y es por esa razón que para evitar eso, lo guardó, lo enterró. No sé si usted, espiritualmente podríamos decir que lo guardó bajo 7 llaves, que lo dejó ahí guardado en un cajón, o en un armario, en un ropero, lo que sea, pero lo guardó, lo enterró. ¿A cuántos de nosotros nos está pasando esto? Si a ti te pasa eso, hermano amado, si a ti te está pasando esto, amigo, pero tienes miedo, y yo me dirijo a ti, hermana, hermano, que el Señor te ha entregado tal vez 1, 2 o 5, pero tienes miedo de caer en el orgullo. Usted y yo pasamos por alto que el Señor nos ha entregado y nos olvidamos realmente que a Él debemos glorificar, a Él debemos darle gracias. Pero nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos hace olvidar y nos hundimos obviamente en el temor. Nos hundimos en el temor de perder, en el miedo de caer espiritualmente en esa clase de pecado. El Señor nos mandó justamente que con estos dones o con estos talentos hay que aprovecharlos, compartirlos y ser bendecidos. Y, principalmente, darle gracias al Señor, glorificarle a Él. En los versículos siguientes dice que después de mucho tiempo el Señor vino, después de su viaje.
y arregla cuentas con ellos. Y aquí va una cosa, un punto importante. Cuando todos compareceremos ante el tribunal del Señor, de eso no cabe ninguna duda. El Señor nos va a preguntar: ¿dónde está ese talento? Pero antes hay una cosa a la cual me viene ahora, gracias Señor, que es lo que les quiero contar. Que aquí los talentos no hablan, digamos, de los talentos espirituales, sino que también los talentos o dones que el Señor nos ha dado conforme a la capacidad primeramente, sino que también que nos deleitamos, nos apasionamos de corazón. A ti, hermana, hermano, ¿qué talento te entregó el Señor? ¿Qué don te entregó el Señor? A mí el Señor me entregó el talento de la música. El don de la música. A ti, hermana, hermano, el Señor te entregó el talento de la medicina, la ciencia, la tecnología, de la economía, todo lo que es las inversiones, el talento de las ciencias políticas, el talento de la filosofía, de la sabiduría. Si ustedes escuchan un ruido de que están haciendo arreglos, pero no lo tomemos importancia, sigamos en esto. No importa la clase de talento, no importa la clase de don que Dios te ha entregado, a ti, hermana, hermano. Lo que importa es llevarla con pasión. Lo que importa es llevarla con la pasión, con deleite, con ese, podríamos decirlo así, con fanatismo, ¿no? Para Juan Sebastián Bach, según relataba un narrador, la música era el placer más grande. Para Juan Sebastián Bach, estudiar música era un juego. Y no hablo de un juego de decir, lo está desperdiciando, no, sino que se divertía estudiando. Empezaba, mira, para algunos de los que obviamente entienden el concepto de la música, cuando escribía en estos pentagramas las notas musicales que a la cual le llegaba a su cabeza, a su corazón, Juan Sebastián Bach se divertía en eso. Y empezaba cada vez, escribía, y de repente lo leía tarareando, y de repente veía que en una de las partes se equivocaba y decía, no, parece que está... no, me equivoqué, no, esta no era la figura indicada. Para los entendidos, obviamente, en la materia de la música sabemos lo que es una negra, una blanca, una corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Eso lo entendemos nosotros los músicos, cada uno como es de acuerdo a la figura rítmica, a la figura melódica, ¿no? Y entonces le decía, esta figura no me corresponde a lo que estoy leyendo, no. Y lo corrige y así. Eso es divertir aprendiendo. Y Juan Sebastián Bach se divertía escribiendo a la música y componiéndola. Él jugaba con la música. Él jugaba con lo que más le gustaba. Dame un segundo con la cual yo les quiero compartir. Espérense un poquito, que yo estoy buscando una, de la cual me hace recordar un dato. Esto de repente a veces cuesta, aquí está. Es sobre un cantante, o más que cantante, un compositor japonés. No sé si ustedes han escuchado el nombre de Kitaro. Él decía, el nombre verdadero es Masanori Takahashi.
Pero su nombre es Kitaro debido a que sus amigos lo apodaban por una serie de anime. Entonces él... Espera, a ver. Había una... Aquí está. Había una declaración de Kitaro decía que él descubrió el talento de lo que es de la música. Pero él lo habló, pero en forma sincera, humildemente. Y yo les debo decir, hermanos, más allá, obviamente, de lo que les voy a compartir, y digo más allá de cómo se llama, de lo humano, él empezó a hablar desde un aspecto espiritual. Desde un aspecto espiritual y en forma muy humilde, en forma muy sincera. Él dijo, atribuye sus creaciones, con respecto a lo de cómo se llaman las composiciones musicales, atribuye sus creaciones a una fuerza que está más allá de él. Y él mismo dice, esta música no proviene de mi mente, señala, es del cielo. Pasa a través de mi cuerpo y sale por mis dedos convirtiéndose en una composición. A veces me maravillo, nunca practico. No leo ni escribo música. O sea, a nosotros nos parece... ¿A cuánto, digamos, los músicos tienen esa, cómo se llama, esa virtud que el Señor le ha dado con respecto al oído absoluto? Y que eso es lo que el Señor me entregó. No leo ni escribo música, pero mis dedos se mueven. Me pregunto, ¿de quién es esta canción? Escribo mis temas, pero no son mis temas. Quiera Dios, hermano, hermana, que Kitaro conozca al Señor y reconozca que Él es el que está entregando esa virtud. Esto es un claro ejemplo de lo que yo le estoy entregando. A usted, hermano o hermana, les ha dado, como les decía, el talento de lo que es la medicina, la ciencia. O sea, la ciencia, no importa la clase de ciencia que puede ser, la ciencia médica, la ciencia política, la ciencia económica, la ciencia social, la economía. Y aquí hay un fondo a la cual yo les quiero decir. Chris Gardner famoso inversionista, multimillonario, hablaba acerca justamente de los sueños. En un consejo que la cual a mí en lo personal, no sé si a ustedes, decía que no permitas que nada, ni nadie, ni siquiera yo, te diga que eres incapaz. No permitas que nada, ni nadie, ni siquiera yo te diga que no eres capaz. Las personas que son incapaces, obviamente te dirán que no eres capaz. Si tienes un sueño, alcánzalo. Si tienes algo, ve tras él. Punto. Hay que hacerlo con fe. Y aquí obviamente los voy a compartir, hermanos, con respecto a esto. El verso 19 del capítulo 25 de San Mateo dice, en adelante, que el Señor ha vuelto y arregló cuentas con ellos. Aquel que recibió 5 talentos recibió otros 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me has entregado y aquí tienes otros 5. Y el Señor le dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego aquel que había recibido 2 talentos recibió otros 2. Digo, Señor, 2 talentos me has entregado, aquí hay otros 2. Y se lo entregó. Y el Señor les dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí es la parte importante. Llegando también el que había recibido 1 talento,
Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, en resumen, Señor, yo no pude multiplicar ese talento que tú me entregaste por miedo a caer a la soberbia. No pude multiplicar ese talento que tú me entregaste por miedo a caer en el orgullo. No pude multiplicar ese talento por miedo a caer en la altivez. Y tuve miedo. O sea, no pude, y más aún, no pude multiplicar ese talento por miedo ¿a qué? A no darte las gracias. Miedo por no ser fiel. Miedo a no caer, miedo por perder la fe. ¿A cuántos de nosotros nos pasa esto, hermano, hermana? Y ahí después viene lo que dice. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. No lo multiplicó, no lo aprovechó, no sacó partido. ¿A cuántos de nosotros, hermanos amados, nos pasa? Es natural que tenemos miedo, sí, pero pasamos por alto que el Señor nos entregó para su gloria. Pasamos por alto que el Señor nos entregó para darle las gracias. El Señor nos entregó no solamente para multiplicar ese talento, sino para glorificarle. Entonces, cuando todos compareceremos ante el tribunal del Señor, eso no cabe ninguna duda, nos va a preguntar, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde está ese talento? ¿Dónde está ese don o esos dones que te entregué? ¿Dónde están? Si Dios no los puede multiplicar, ¿y qué razón te vas a entregar? Y vas a entregar razones, claro. Si Dios no los puede entregar por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ensoberbecerme, a ser egoísta, a ser orgulloso, a ser altivo, a ser altanero. Por esa razón lo enterré. O por esa razón yo lo dejé ahí guardado bajo 7 llaves. Lo dejé en el olvido. Y el Señor te va a preguntar, ¿acaso no tenías fe en mí? ¿Acaso se te olvida de que yo siempre voy a estar contigo? ¿Acaso se te olvidaba que tenías, acaso no solo se te olvidaba de que tenías fe en mí, sino que se te olvidaba de que ibas a glorificarme? Porque yo te lo entregué. Muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces. Por miedo, por temor a caer en el fracaso. Pero nos olvidamos de que el Señor, no solo Él está con nosotros, sino que Él nos entregó. Y más aún nos olvidamos de que a Él le glorificamos por entregar ese talento. Y nos olvidamos de que Él es fiel. Por causa de eso perdemos la fe. Por causa de eso perdemos la fe. En el Facebook yo vi un cuadro de una mujer que vio a su esposo o a su novio regresar de un
que venía regresando, no sé, pero él andaba así con un aspecto mucho más allá de lo normal. Andaba con una maleta. Entonces la mujer, sorprendida, dijo: pero mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus sueños? Los cambié por un trabajo estable. Los cambié por un trabajo estable. ¿Y sabe por qué? Porque, pero ¿cómo? Si realmente los sueños estaban ahí, pero resulta que los cambiaste por un trabajo estable. ¿Pero por qué? Porque todo era muy difícil. ¿Y dónde estaba la fe? Sin embargo, ¿se acuerdan que cuando yo les decía anteriormente que Chris Gardner aconsejaba a su hijo que no permitas que nadie te diga, ni siquiera yo, que eres incapaz? A mí me hace recordar cuando, no sé si ustedes se acuerdan, me hace recordar en la última presentación que estuvo el humorista Coco Legrand, algunos de ustedes lo saben, lo conocen, allá en el Festival de Viña del año 2010, días antes de que ocurriera días antes del 27 de febrero, ustedes saben, cuando dijo que hay padres que estorban los sueños de los hijos. Y siento decirlo porque lo que dijo fue así tal cual, que hay padres con almas tóxicas que obstruyen o que interrumpen los sueños de los hijos, o que apagan en este caso los fuegos de los hijos. Y eso es una verdad. Almas tóxicas que apagan obviamente los fuegos de los hijos. Como en el caso, por ejemplo, mira, hay diferentes tipos. Hay diferentes razones del por qué los padres no quieren que sus hijos cumplan sus sueños. Uno, por por cuestiones de tradición. Mi hijo, yo soy dueño de una panadería y quiero que mi hijo perpetúe mi legado. ¿Quién sabe si de repente si tu hijo o tu hija quiere ser poeta? No, yo no quiero eso, yo quiero que continúe con mi tradición, porque si no, se olvida que tiene familia. Ay, hombre, qué terco, ¿no? Qué terco, qué actitud tan terca, tan egoísta, tan dura de servicio. Esa es la primera razón. La segunda, por cuestión económica. En la película Cambio de Hábito, ¿se acuerdan? Cambio de Hábito 2. Estaban presentándose la oportunidad para los jóvenes en algún concurso de gospel que se iba a realizar no me acuerdo en qué ciudad. Pero resulta que uno de los alumnos, en este caso una muchacha, anhelaba obviamente ser parte de ese concurso, pero resulta que la madre decía: no puedo, porque yo no quiero que seas parte de ese coro porque es mucho gasto, mucha plata. Pero mamá, no. Estaba obstruyendo el sueño. ¿Y sabe lo que hizo esta muchacha? ¿Sabe lo que hizo ella? Falsificó la firma de la mamá, porque resulta que le llegaba una autorización, así un papel, así de esta forma, un poder en este caso, para que diga: yo, fulana de tal, autorizo a que mi hija sea parte del coro y que vaya de viaje a la ciudad donde se va a realizar ese concurso. Y falsificó la firma. Pero la firma fue tan real que no se notaba. No se notaba, ¿pero por qué? Porque quería realizar ese sueño. Quería realizar el sueño. Ese es el segundo punto con respecto a esto de las razones tipo económicas. Lo primero fue por cuestiones de tradición, otro por razones económicas. Y tercero, por cuestiones egoístas, hermano. Porque como yo les decía, hay padres con almas tóxicas que estorban obviamente los sueños de los hijos, o que apagan los fuegos de los hijos. Y ahí justamente Coco Legrand decía, y tenía mucha razón, cuando mencionaba un ejemplo que decía: pero ¿cómo va a ser artista? ¿Por qué no estudia leyes?
y después ve. Y después nos quejamos que hay tanta infelicidad en este mundo. Y lo que es peor aún, como si eso fuera poco, cuando de repente te dicen, no, pero no, ¿para qué estudiar artista? ¿Para qué estudiar pintura? ¿Para qué estudiar música? ¿Por qué no estudia abogado? Si abogado es grito y plata. ¿Ustedes creen que la plata es mucho más importante que la pasión? ¿Creen que el dinero es mucho más importante que el deleite? ¿Creen que el dinero es mucho más importante que lo que le gusta a la gente? Y después vemos que hay tanta infelicidad, ahí vemos que hay tanta crisis, y no en el sentido, digamos, económica, sino que en crisis espiritual, hermano. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos destruyendo, obviamente, los sueños de los hijos. Se quejan después de que, oh, ¿cómo puede ser que el mundo está tan mal y que todo lo demás? Abramos los ojos, decir que dejemos de ser tan ciegos, hermanos. Dejemos de ser ciegos. Claro, obviamente, vamos a dejar que nuestros hijos quieran realizar sus sueños, pero lo que nosotros debemos hacer es guiarlos y ayudarlos. Y ahí es donde está el punto. Guiarlos y ayudarlos no es lo mismo que estorbar, no es lo mismo que entorpecer, sino simplemente guiarlos, ayudarlos. Una vez mi hija me decía, papá, yo cuando quiero ser grande, me dice, cuando yo sea grande quiero ser veterinaria. Ya, hija, le dije, yo ya no tengo ningún problema, ya, listo. Vámonos. Tira para adelante nomás. Tira para adelante. Después cambió de opinión, ¿no? Que quería hacer otra cosa. Ya, listo, hija, ningún problema. Eso es ser, eso es ayudar. Eso es guiar, eso es, ¿cómo se llama? Apoyar. Un padre que ayuda a su hijo, obviamente es un buen padre. Pero un padre que no lo ayuda, que solamente lo entorpece, que lo estorba, que solamente hace tropiezo, no es ser padre, ni tampoco ser un verdadero hombre. Y menos ser un verdadero cristiano. Eso es simplemente un ser egoísta. Es simplemente un ser egoísta. Entonces, hermano, al final, con lo que había pasado con aquel que había recibido un talento, cuando todos compareceremos ante el tribunal del Señor, el Señor nos va a preguntar, ¿qué pasó con tus sueños? ¿Dónde está ese don o dones? ¿Dónde está ese talento o talentos? ¿O dónde está ese sueño o sueños que te entregué? ¿Y qué respuesta le vamos a entregar a Él? ¿Tuve miedo? ¿Por perder la fe? ¿Tuve miedo de caer en la soberbia? ¿Tuve miedo de caer en el orgullo, en la altivez, en la altanería? ¿De qué? Pero nos olvidamos realmente de glorificar al Señor. Nos olvidamos humildemente de glorificar al Señor. Y nos olvidamos realmente de que el Señor está con nosotros siempre. Y con esto yo termino, hermano. Así como lo que dijo Chris Gardner, dijo, no permitas. Hay una cosa que a la cual yo les quiero compartir.
No sé si ustedes han visto la película Kung Fu Panda. Hay una parte que a la cual me llamó mucho la atención. Cuando Po, el panda, al darse cuenta que iba a ser elegido como el guerrero dragón, que a la cual el maestro Wu Wei, esa tortuga viejita, lo anunciaba. Y Po escuchaba los comentarios burlones, por supuesto, de los estudiantes, tigresa, víbora, mantis y mono. Y Po obviamente se sentía mal, decepcionado. Y estaba ahí sentado ahí en el árbol de los duranos de la sabiduría. Y el maestro ahí lo ve y le dice, oye, veo que a ti te gustan esos duranos. Ah, yo no sabía. Y ahí fue cuando en eso el maestro Hugo ahí le pregunta, ¿por qué estás preocupado? ¿Yo preocupado? ¿Preocupado? ¿Por qué estoy preocupado? Yo no estoy. ¿Por qué estás preocupado? Le pregunta. Ah, es que... Y empezaba a contarle cosas de lo que pasaba, que no quería, que a veces no querían ser como los demás. Dejar de ser él. Y de repente dice esto, que a veces me dan ganas de rendirme y volver a trabajar en los fideos. Y ahí es donde el maestro dice esto, que a la cual a mí me llama mucho la atención y quiero que ustedes lo guarden. Tal vez hermano, hermana, te dan ganas de, ¿cómo se llama?, de echarlo todo por la borda, ¿cómo se llama?, de rendirte así con total facilidad y volver a tu rutina como debe ser. Renunciar a tus sueños y listo. Sin embargo, y aquí es lo que yo quiero contar, el maestro Wei decía algo que me llamó mucho la atención. Más allá, obviamente, de las tradiciones y las costumbres que hay en ese país, dijo, rendirte o no rendirte, fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que ha de ocurrir. Hay un dicho, el ayer es historia. El mañana es un misterio. Y el hoy es un obsequio. Lo que podría traducirse en un presente. Eso me marcó mucho. Me marcó mucho. En lo bíblicamente hablando, aquí el Señor nos pregunta que ¿dónde están tus sueños? No te rindas. No te rindas si de repente alguien te puede decir, no, si eres capaz, no eres capaz de hacer, no eres capaz de hacer esto otro, no eres capaz de hacer aquello. Don Quijote de la Mancha hablaba acerca del sueño imposible. Y no importa qué tan imposible puede hacer, lo que importa es, con fe, llevarlo adelante. Y ahí justamente yo lo resumo finalizando esto. Si la gente te está diciendo que no eres capaz de realizar tus sueños, no le hagas caso. La gente que te anda diciendo que no eres capaz, y yo te lo digo por experiencia, sin embargo, Dios te entrega un camino distinto. Te entrega otra vía distinta, otra opción. El Señor te está entregando la posibilidad de abrirse una puerta. O más bien, cuando la gente te dice, no vas a ser capaz, sin embargo el Señor tiene una visión diferente. La gente te puede decir, no, es que no te va a resultar, te lo digo por experiencia, sin embargo el Señor te entrega una visión distinta. No, pero lo que pasa es que tú vas a perder y todo. Pero el Señor tiene la última palabra.
No le hagas caso a la gente. Y como dice realmente Chris Gardner, no permitas que nadie, ni siquiera yo, te diga que no eres capaz. No lo permitas. La gente, las personas que son incapaces, obviamente te van a decir, no, si no eres capaz. Si tienes un sueño, alcánzalo. Si tienes algo, ve tras él. Punto. No te adelantes a los hechos. ¿En qué sentido? Porque cuando ya tienes un sueño que el Señor te entregó, si el Señor te ha dado un talento, si el Señor te ha dado el don, vas a pensar, no, que yo voy a fracasar. No porque la gente te puede decir, sino que también tu corazón. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y llegará a pensar de que vas a fracasar, llegará a pensar de que vas a perder, llegarás a pensar de que no te va a resultar, que no te va a salir bien como lo esperabas. No. Recuerda, y un consejo que te voy a dar, y por experiencia mía, pero de verdad, no por lo que a mí me pasó, por lo que a mí me sucedió en otro ámbito. No te adelantes a los hechos. Mira a tu alrededor. Tal vez estarás trabajando en algún negocio, un restaurante. Tal vez trabajas en un banco que a ti te gusta. En algún hospital, clínica, consultorio. O que trabajas para el gobierno. Ya seas de gobernador, de alcalde, de intendente, de corregidor, de concejal, de lo que sea. Tal vez estás en la parte económica. Y no en la parte económica de un negocio propiamente tal, sino que lo que es los negocios, los bursátiles, todas estas cosas de las ¿cómo se llama? De las inversiones, en todo ese ámbito. Como también en la parte de la pintura, de la música clásica, de la música popular, de la danza. Si tú llegas a pensar de que vas a fracasar, obviamente te estás adelantando los hechos. Porque Dios tiene la última palabra. Si tienes un sueño, alcánzalo. Si tienes algo, ve tras el punto. Hazlo con fe. Hazlo con fe. Recuerda esto, hermano amado y hermana. También a ti, amiga, amigo. Que la bendición no está a la vuelta de la esquina. No. La bendición está al frente de tu vida, en el umbral de tu vida. Tal vez tú en este momento dirás, pero ¿cómo si esto? De la pandemia y todo lo demás. Dios tiene una visión distinta. No, pero si lo que está sucediendo, Dios tiene una visión distinta. Pero es que de repente Dios tiene la última palabra. La bendición está en el umbral de tu vida. En el umbral de tu vida. Dar paso de fe. Dar paso de fe. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Con esto yo termino. Resumiendo. Como lo dice Chris Gardner. No permitas que nada ni nadie te diga que no eres capaz. Las personas que son incapaces, obviamente te dirán que no eres capaz. Si tienes un sueño, alcánzalo. Si tienes algo, ve tras él. Punto. Y hazlo con fe.
Hermanos, yo les quiero decir esto, que en referencia a esta situación, les voy a contar una noticia. En base a todo esto, con toda esta situación de las pandemias que ha pasado, yo les vengo a contar que ya busqué una manera como para, y les voy a decir con toda humildad y sinceridad, que ya busqué la manera como para que las canciones sean las canciones que el Señor me entregó, van a ser escuchadas en todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les conté de que los temas que ustedes que están escuchando tanto en YouTube como en Facebook, se escuchan más los acompañamientos musicales o más la orquesta que la voz? Que los acompañamientos están escuchándose muy por encima del ¿cómo se llama? Del canto. Ya, acabo hace un tiempo atrás de ir a un estudio de grabación, y que por gracia del Señor fue gratis. Son para aquella gente que no tiene los recursos. Grabé de nuevo. Lo grabé de nuevo. Y lo escuché, claro, sí, ahora y lo escuché y sí, se escucha perfectamente bien. Las voces están encima, obviamente, del acompañamiento o de la orquesta, como lo quieran llamar. Así que estén atentos, hermanos amados, y por supuesto para la gente en general. Les voy a tener un tiempo necesario, yo creo que unos días, unos pocos días, 2 o 3 días, para yo eliminarlos de los temas los temas originales que los subí anteriormente, a excepción, por supuesto, de los temas instrumentales. A excepción de los temas instrumentales. Así que, tanto los que yo subí en YouTube como en Facebook, los voy a eliminar a excepción de los temas instrumentales. Les voy a dar un tiempo. No sé si será 2 días o 1 día como mínimo, para que ustedes lo escuchen. ¿Ah? Yo les aviso, es una noticia de última hora. ¿Ya? Y es por esa razón que yo aprovecho de decirle a ustedes, los hermanos, y por supuesto a la gente en general, que yo les pido disculpas, les pido perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque debo reconocer que estoy tardando mucho la bendición del Señor. Y he comprendido, porque esto, lo que yo les compartí, es justamente, todo esto es para mí también. Porque he comprendido que la bendición no solo está a la puerta de la esquina, sino que también en el umbral de nuestra vida. Porque todo lo que yo les compartí es para mí también. No solo es para ustedes, sino que es para mí. Así que yo les pido disculpas. Pido perdón primeramente al Señor. Pido perdón al Señor primeramente por tardar la bendición. Pido al Señor porque Él me ha dado ese don tan maravilloso, uno de los tantos o talentos que Él me ha dado, lo que es en este caso la música. Pido al Señor perdón. Pido al Señor que tenga misericordia. Él es un Dios de perdón. Y yo no creo que sea el único que está pasando esto. Tal vez a usted, hermano, esté pasando por lo mismo. Pero está bien. Está bien. A ti el Señor te ha dado el don, pero resulta que tal vez esté pasando lo mismo, ¿no es cierto? Estás tardando la bendición del Señor, que retarda mucho, lo estás aplazando, lo estás postergando a largo plazo, como quien dice.
y que al igual que yo, como les decía anteriormente, que la bendición está no a la vuelta de la esquina, sino que en el umbral de nuestra vida, frente a frente, cara a cara. Tal vez tú también le pides al Señor que te perdone, que tenga misericordia por tardar la bendición que Él te ha dado. Y por tardar, obviamente, aprovechando que el don que Él te entregó es para multiplicarlo. Ahora es el momento. Es el momento. Voy a orar. Voy a orar para que el Señor, así como yo oré en la intimidad, ora al Señor también, tú. Ora al Señor de corazón. Pídele al perdón. Pídele al Señor que te perdone por tardar la bendición. Te invito a que ores conmigo. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. Señor, tú eres tardo para la ira y grande misericordia. Señor, yo te pido perdón. Perdóname, Señor, por tardar esa bendición. Que ese don que tú me has entregado que ese talento que tú me has entregado, Señor, es para tu gloria primeramente. Y luego para multiplicar, Señor Jesús. Dice tu palabra que debo buscar tu reino, tu justicia, tu bondad, tu misericordia, y lo demás viene por añadidura. Perdóname, Señor Jesús, por tardar esa bendición que tú me has entregado. Dile, Señor Jesús, perdóname. Si sientes de corazón, pídele al Señor que te perdone por tardar esa bendición. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Guíame, ayúdame. Tú tienes la última palabra. Y no importa que la gente diga que no soy capaz, tú tienes la última palabra. No importa la gente que diga que no va a resultar, tú tienes una visión distinta. Ayúdame, Señor Jesús, y guíame a través de este don que tú me has entregado, a través de este talento, Señor, que tú me has entregado. Y que los sueños, Señor Jesús, como dicen un cántico, se realicen ahora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración y sientes que ha sido de corazón, es porque reconociste. Has reconocido, obviamente, que todo viene de Él y reconoce que la bendición está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Si este mensaje ha sido de mucha bendición y que ha sido de mucha reflexión y que la cual hay que ponerlo por obra creyendo que Él está haciendo la obra por fe, compártelo. Si tú, hermano o hermana, por primera vez ves este video y que la cual ha sido de mucha bendición y que la cual es de mucha reflexión, y si esto ha tocado tu vida, comente. Para los que están en YouTube,
comenten, suscríbanse allí en Alejandro Marino Oficial, hagan ahí clic en el botón suscribirse y hagan también clic en la campanita para recibir más notificaciones de videos. Y para los que están en Facebook, hagan clic en seguir o me gusta para así recibir más notificaciones de videos. Recuerden, si tienes un sueño, alcánzalo. Si tienes algo, ve tras él. Punto. No le hagas caso a la gente que fracasa. No le hagas caso a la gente que pierde, a la gente que no es capaz. No le hagas caso. Solo hazle caso al Señor. El Señor tiene una visión distinta para ti. El Señor tiene una visión diferente para ti. Solo hazle caso a Él. Y serás feliz. Serás feliz para su gloria. Y recuerda eso. Toda la gloria es para Él. Todo lo que respira, alabe al Señor. Bien. Bien, terminó. Hermanos, no se olviden. No renuncien a los sueños que el Señor les ha entregado. No renuncien a los talentos que el Señor les ha entregado, el don que el Señor les entregó. Recuerden esto. La bendición está no a la vuelta de la esquina, sino que el frente de nuestra vida, el frente del umbral de nuestra vida, más de lo que ustedes y yo pensamos. Los saludo en el amor del Señor. Y de paso les quiero mandar un saludo a los hermanos de la Argentina que está pasando por una situación bastante fuerte. Yo les amo mucho en el amor del Señor. Los quiero. Además debo decirles que hablando de sueños, yo he soñado ya como 5 o 6 veces de que he estado en la Argentina. Sí. 5 o 6 veces he soñado que he estado en la Argentina. Así que tal vez en algún momento, si es la voluntad de Dios de que voy a ir a la Argentina, bueno, si es la voluntad de Dios, así va a ser. ¿Ya? Sí, ya es verdad. Yo los amo en el amor de Cristo, pero el Cristo los ama mucho más que yo. ¿Ya? Nos veremos, hermanos amados. Atentos. Con respecto a los de las canciones, les voy a dar por lo menos un día, como mínimo, para que ustedes la escuchen, porque yo las voy a borrar y les voy a colocar las canciones nuevas, a excepción, por supuesto, de los temas instrumentales. Los amo en el amor del Señor, de todo corazón. Un abrazo y un beso cariñoso para ustedes en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga.